Y como siempre, aquí tratando de comunicarme con ustedes, como todos los días, y sacando una perlita del cofre encantado que es ese país nuestro tan amado, la Argentina. Y hay tantas perlas en el cofre ese que uno no sabe realmente cuál sacar para ponerla así como muestrario. Lo que se sucede permanentemente, y claro, eso tiene preponderancia central en el argumento de todos, es la corrupción. O sea, la corrupción de los de antes. O sea, de ahora no, de ahora no. O sea, los de ahora son impolutos. Entonces, vamos a tomar la corrupción de antes, para que no vean que tenemos malas y segundas intenciones. Vamos a tomar la corrupción de antes. Por ejemplo, ese López, José López, que hicieron tanto escándalo que tenía 8 o 9 millones de dólares. Vueltos, vueltos que el tema es preocupante porque lo que se ha querido direccionar nos está a gritos diciendo que se trata de otra cosa. O sea, ese tipo tenía en su casa 8 o 9 millones de dólares. ¿De dónde salieron esa plata? ¿De dónde salió? Porque, ¿qué vendió? ¿A quién le vendió? ¿Quién le pagó en dólares? Nosotros, por ejemplo, que somos la gente que nos manejamos sin los dólares casi siempre, no tenemos que 8 o 9 millones de dólares, no tenemos ni un dólar en casa. Entonces, fíjense que esa perlita que acabo de sacar del arcón de los recuerdos me descorre de golpe una mafia infernal que no escapa a ninguno de los importantes personajes de la comunidad. O sea, nadie de los que manejan la cosa pública y las grandes inversiones, los grandes contratos, las grandes adjudicaciones, es gente del pueblo, es gente que toma el colectivo 60. Toda esa gente que evidentemente ha tenido que pagar un canon, o sea, un peaje para hacer alguna achuría contra los intereses de las grandes mayorías, le tuvieron que pagar al personajito este o quién sabe a quién más que arriba de él. Y bueno, ahí uno dice, bueno, ¿de dónde salió ese dinero que pagaron, que lograron con el pago que hicieron? ¿Dónde está la madre del borrego? Uno así ingenuamente sabe que ese hombre no le puede haber llegado a sus manos 8 o 9 millones de dólares porque es una buena gente, porque la gente creyó en él y le fue a llevar todos los días 20 o 30 dólares a su casa. O sea, detrás de ese tipo que es un atorrante, hay cientos de atorrantes que viven en Recoleta, que viven en el Nordelta, que viven en los barrios privados de excelencia y que son los que han hecho a lo largo del tiempo negocios con el Estado. Entonces uno dice que están peleándose entre ellos los caimanes, porque esos son los caimanes que nos importan a nosotros. Y entonces uno dice, bueno, vamos a hacer un poco de memoria, porque hacer un poco de memoria siempre es saludable. O sea, hacer memoria generalmente estabiliza la situación, o sea, estabiliza esos estados de sospechas. Y entonces uno dice, bueno, qué raro que uno de los negocios más grandes que se hicieron en los últimos tiempos, fíjense en la Argentina, esto ténganlo presente, uno de los más grandes negocios
de inversión que se hizo en Argentina fueron el tema urgente que hubo que sacar de abajo de la mesa, el tema de los ferrocarriles. De la noche a la mañana el gobierno de Cristina se vio superado por la gran propaganda que los medios de comunicación explotaban sobre ese digamos, ese talón de Aquiles que tenía el gobierno con el tema del transporte urbano de ferrocarriles. Y entonces surgió un enorme negocio monstruoso de miles y miles de millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que se hizo con los chinos un buen arreglo, ¿no? Y entonces acá viene la pregunta endiablada. ¿Ustedes saben quién fue el que orquestó todos esos negocios? Esos negocios por miles de millones de dólares que dejaron un saldo positivo en las manos de alguien. Franco Macri, el señor padre del señor presidente. O sea, Cristina le otorgó al atorrante del viejo Macri toda la confianza para que negocie en China y consiga todo lo que consiguió. La transformación de los ferrocarriles, trenes, vagones, locomotoras, vías, durmientes, en fin. Un movimiento millonario de emergencia por miles de millones de dólares que se hizo con China a través de las manos de Franco Macri. Entonces uno dice, bueno, entonces no son tan impolutos estos. Si uno de los grandes negociados, porque no me imagino que en eso dicen que legalmente ese trato que hizo Macri en China solamente le dejaba el 4% de comisión. ¿Ustedes creen que Macri se conformó con ese 4% de comisión que supuestamente con esa asociación de representación del gobierno argentino que hizo con China se conformaba? Fíjense ustedes dónde empezamos a encontrar la punta del violín. Este tema que pone en evidencia uno de los tantos hechos delictivos que se cocinan en Argentina, nos indica de que todo el mundo está ensartado en esto. Que estos son unos atorrantes que ahora, como tienen el poder en sus manos los medios de comunicación y los jueces y fiscales comprados, se dan el lujo de echarle la culpa a los otros. Pero estos son tan o más corruptos que lo que estaban. Y entonces uno dice, bueno, quiere decir entonces que estamos entrampados entre una manga de delincuentes de los nuestros y de los otros, porque quien manejaba las obras y todas las proyecciones eran los nuestros. O sea, los nuestros quiere decir que estaban metidos en eso también. Entonces uno, ¿cómo hace, siendo pueblo, siendo en la parte pasiva de la nación, el que trabaja para sobrevivir cotidianamente, cómo hace para evitar estas cosas que nos superan desde todo punto de vista? Porque nosotros no hemos elegido a todos los tipos que manejaron las grandes obras públicas, los grandes contratos, las grandes negociaciones del país. Nosotros no lo elegimos a nadie. Por eso cuando veo yo que hay tanta desesperación por buscar un diputado o un senador, no tiene ninguna importancia. Imagínense ustedes el que manejó todo el negocio, porque tiene alguien que haber manejado. O sea, Cristina delegó en alguien que se hiciera cargo del tema de los ferrocarriles. Y ese alguien, por un lado sabemos que fue el viejo Macri, habrá ido, no el viejo Macri, todo el espectro de su conglomerado empresarial,
y sus compañías y compañeros afines de esto, porque era un negocio demasiado grande. Ahí están todos metidos. Ahí está metido Benito Rojas, ahí está metido Techina, ahí está metido Ingeniería. O sea, no es que lo hizo Macri solo. Y parte de los nuestros, ¿quién está metido en eso? Para resolver el problema agudo y acuciante del problema del transporte ferroviario. Primero el suburbano, después Buenos Aires, Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata, electrificación del tren a Buenos Aires, La Plata, el Belgrano Cargas. Usted sabe los miles, de millones. Y entonces uno dice, ¿cómo nosotros hacemos para que todo eso que nosotros sabemos, el pueblo, el peronismo, sabe que todo eso fue manejado de manera espuria? Y que esto, yo hago este raconto de evidenciar estas cosas para que mis amigos se den cuenta de que el hecho de que consigamos un diputado o un senador es como darle un baño al pescado. Imagínense que los tipos que manejan miles de millones de dólares, si tienen que hacer aprobar una ley en el Congreso con esos diputados que nosotros ahora nos vamos a sacar los ojos, no los pueden comprar. Nos van a comprar. Pero si se resistiera un tipo de... ¿Quién se puede resistir como diputado o senador si tiene que pasar una ley frente a 100 o 200, 300 mil dólares asegurados en el exterior? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me diga? Díganme ustedes de lo que están en el candelero, en el frente, los que ahora nos van a representar supuestamente en el Congreso después de estas elecciones que vienen ahora en octubre. Entonces el país está inmerso en todos los órdenes, en la corrupción generalizada. Y ustedes me dirán, no, pero Cristina o que Néstor pudieran escapar a estas generales de la ley cualquier político, donde las corporaciones internacionales, porque detrás de Macri, y eso lo sabe mucha gente, no es Macri, el viejo Macri, es la cabeza visible de un poder que arranca hace muchos años, y que uno sabe que arranca hace muchos años, y ese poder fue el que trajo de regreso a Perón, y que cuando Perón les dijo que no, lo hicieron desaparecer. O sea, fíjense de dónde arranca todo eso, y sigue, y ellos cambiaron las figuritas que nos representaban, o sea, los gobiernos que ellos ponían, que eso era lo que sucedía en la Argentina. Por eso es muy difícil lo que tenemos al frente, es muy entramado, es muy leonino, es muy terrible lo que tiene como enemigo declarado el pueblo argentino. Es una trampa gigantesca, estructurada de diversos sectores y controlada por los medios de comunicación, que las caras que vemos de los medios de comunicación no tienen nada que ver. Todos estos son tipos, son peones al servicio de un poder omnímodo. Claro, es muy desencantador saber que uno se tiene que enfrentar, incluso opinando, a estos poderosos que no hay forma de vencerlos. O sea, nosotros vamos a volver a llegar al gobierno porque esos intereses les conviene que nosotros volvamos al gobierno. No es porque nosotros seamos inteligentes y extraordinarios que vamos a vencer todos los obstáculos que estas corporaciones, estas mafias internacionales personalizadas en empresas y todo eso, nos detengan o nos contengan. ¿Y el pueblo qué puede hacer frente a esto?
Entonces lo que tenemos que nosotros lograr es, primero que todo es lo que se está haciendo ahora, tratar de desenmascarar todo. Eso no nos garantiza de que nosotros, porque desenmascaremos a todos estos atorrantes, va a cambiar la situación. De ninguna forma. La situación no va a cambiar si no hay una reacción colectiva a nivel generalizado. O sea, una gran revolución social. Eso no se va a dar, porque ellos tienen todo el poder absoluto en sus manos. Les traigo esto para que no se amarguen. Les traigo esta idea para que no se amarguen ni se enloquezcan con a ver quién va a ser nuestro representante en el Senado o en el Congreso, ahora con diputados o lo que sea. No va a cambiar nada, lamentablemente. Y claro, yo no debiera hacer este video. O sea, yo no debiera hacer este video tan amargo. Pero tampoco me lo puedo callar. Entonces cuando nosotros vemos que descubren un negociado, una cosa terrible de no sé cuánto, de no sé quién, tenemos que saber que eso que descubrieron ha sido un pago por algo que se llevaron de los argentinos para siempre. O sea, no es gratis. Esas grandes cometas, esos grandes negociados, esas grandes corrupciones a nivel generalizado, son pagos que se han hecho para llevarse parte de la patria, para llevarse parte del patrimonio de los argentinos. Y los han pagado, han comprado estos miserables que se han vendido. Y ahora como se pelean entre ellos, porque esa es la cosa, por eso uno mete preso al otro. Si esto cambiara, esto que te estoy planteando ahora, los que están ahora presos van a salir y los van a meter en preso los que ahora los sometieron presos. Los van a meter presos, van a juzgarlo a los jueces, a los fiscales, a los senadores y todo eso. O sea, se va a dar vuelta la torta, pero es una pelea entre ellos. Pero eso no beneficia al pueblo. Las grandes mayorías siempre están prisioneras de esta delincuencia organizada a nivel mundial. Y nosotros tenemos grandes riquezas que somos producto de tentación para que pase lo que nos pasa. En fin, te quería dejar este análisis que lo he hecho con un gran esfuerzo, porque me siento muy engripado, me siento bastante decaído, pero no quería dejar de hacerlo y por eso te lo traigo y te lo dejo para que pienses, a ver qué se nos ocurre, pero es difícil, es difícil cambiar el eje de la historia verdadera.